La Organización Mundial de la Salud describe que la resistencia a los antimicrobianos, farmacoresistencia, se produce cuando los microorganismos, bacterias, virus, hongos o parásitos sufren cambios provocando que los medicamentos utilizados para curar infecciones dejen de ser eficaces. Este fenómeno es preocupante, porque las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte al paciente, transmitirse a otras personas y generar, por ende, grandes costos tanto para los pacientes como para la sociedad. La llamada resistencia a los antimicrobianos se da debido al uso inadecuado de los medicamentos, como por ejemplo, cuando se toman dosis insuficientes o no se finalizan los tratamientos prescritos. Los medicamentos de mala calidad, las prescripciones erróneas y las deficiencias de la prevención y el control de las infecciones son también factores que facilitan la aparición y la propagación de la farmacoresistencia. Actualmente, gastroenterólogos, infectólogos, endoscopistas, epidemiólogos, biólogos, informáticos, genómicos, proteómicos y culturómicos están incursionando en esta nueva área de la medicina. Estimados amigos, qué gusto me da recibirlos. Fíjese usted ya con el tercer programa de esta maravillosa serie sobre microbiología en el siglo XXI. Y fíjese que el día de hoy vamos a platicar un tema que yo creo que todos hemos tenido contacto con él, que a lo mejor lo vivimos cotidianamente, que cometemos errores frecuentes en este sentido y que precisamente lleva por título Resistencia antimicrobiana. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo a lo mejor nosotros la estamos favoreciendo? Y bueno, pues para ello, como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario, contamos con invitados expertos en la materia para que precisamente disipe todas las dudas, las preguntas que se puedan generar, para que usted, amigo mío, como nuestra querida audiencia, pueda generar a lo largo de esta serie. Me da muchísimo gusto de nueva cuenta recibir y saludar a un gran amigo de este programa, al doctor Samuel Ponce de León Rosales. Él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. Samuel, nuevamente bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Carlos, con mucho gusto. Al contrario. Y por otro lado, también nos acompaña el encargado del área de microbiología y enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. Con mucho gusto saludo al doctor Alejandro Macías Hernández. Alejandro, bienvenido. Gracias, muy honrado, Carlos, por estar aquí con ustedes. Al contrario, es un verdadero placer. Y bueno, antes de iniciar con este tema de la resistencia antimicrobiana, yo los quiero invitar a ustedes y por supuesto a nuestra querida audiencia, pues vamos a ver un sondeo que realizamos, que por demás resultó muy interesante, porque platicamos también con jóvenes y les preguntamos qué son los antimicrobianos. Vamos a ver qué fue lo que nos contestaron, y seguramente usted, en donde quiera que sea que nos está siguiendo en este programa, tendrá quizá la misma pregunta. Les recuerdo, estarán apareciendo en pantalla nuestras vías de comunicación para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Vamos pues al sondeo y regresamos aquí ya para entrar de lleno a este apasionante tema sobre resistencia antimicrobiana. Volvemos. Pues exactamente no sé, pero me suena a que es cuando tu cuerpo ya no responde de la misma manera a los medicamentos que te inyectas o que te tomas, o sea, te vuelves ya como insensible a esos medicamentos, ya no te hacen ningún efecto. Bueno, sí, como algo químico, más o menos. Pues yo sé, por ejemplo, de la gente, sí, alguna persona que conozco que tomaba para cualquier gripita un antibiótico fuerte, que consiguen como sea la receta y se la toman, y cuando verdaderamente le dio una enfermedad pulmonar muy fuerte, pues ya no tenía respuesta a su organismo a los antibióticos. Ni idea de lo que me hables. ¿A qué te suena? A microbio. Pues que se resiste una bacteria, y puede ser por la mala higiene, por la mala higiene se debe. ¿Qué son antimicrobianos?
No, no sé, no tengo ni la menor duda. Gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario, estamos hablando sobre resistencia antimicrobiana. Es claro, mi querido Samuel, que no hay una idea contundente, clara, precisa de lo que es esto de la resistencia antimicrobiana. ¿Nos podrías tú explicar, como experto en la materia, de qué se trata, qué es esto? Sí, cómo no, con mucho gusto. Para eso conviene que vayamos al principio de la historia en términos del desarrollo de los antimicrobianos. Okay. Se descubren a la primera mitad del siglo pasado. El ejemplo claro es el de Alexander Fleming, quien descubre la penicilina, y en el momento en el que la descubre, prácticamente todas las un tipo de bacterias, los estafilococos, eran sensibles a la penicilina. Rápidamente, el mismo Fleming identificó que la presión de uso de la penicilina para estas bacterias seleccionaba algunas que eran resistentes y que esto podría crecer. Hace el aviso de que esto puede ser un problema eventualmente. Y finalmente eso es lo que venimos a confirmar a lo largo de décadas y de un uso muy intenso de los antimicrobianos, y en esencia representa la falta de efectividad de los antibióticos para aniquilar las bacterias que causan enfermedades. Esa es la resistencia. Okay. Las bacterias desarrollan mecanismos para evadir la acción de los antibióticos y estos no tienen efecto con los propósitos que los usamos. Perfecto. En este sentido, Alejandro, ¿cuál será ese mecanismo del que nos platica Samuel? Una breve imagen de cuál es ese mecanismo para generar la resistencia a estos medicamentos, a estos fármacos. Sí, hay que recordar que los agentes antimicrobianos, que además hay antivirales también y hay sí, contra claro. los hongos, Y antiparasitarios, antiparasitarios. Esos agentes que son ya sea naturales o sintéticos, tienen sus mecanismos de acción y que, digamos, tienen un receptor al que se unen en una bacteria. Si esa bacteria de entrada no tiene ese receptor, pues es resistente naturalmente. Claro. Y esa es una resistencia, digamos, intrínseca. Pero la que nos preocupa más, la que nos ocupa más, es la resistencia que se ha ido adquiriendo. Okay. La que, como decía ahorita Samuel, tenían las bacterias susceptibilidad, pero fueron adquiriendo resistencia. Y esa es la que nos ha llevado a una situación que en algunas circunstancias es ya prácticamente intratable. Entonces, los mecanismos que han usado las bacterias es comunicarse entre sí, pasarse genomas de distinto tipo. Y no es nada más, inclusive dentro de una misma especie, dentro de especies distintas, se comunican, se pasan material genético, ante una presión de un antibiótico, por ejemplo, se comunican, tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Y se pasan material genético y han ido modificando sus receptores, han ido haciendo enzimas que destruyen los antibióticos o formando algunas bombas que sacan el antibiótico de la célula. Son múltiples los mecanismos bacterianos y microbianos en general para la resistencia. Yo traería a la mesa dos que me vienen a la mente rápidamente. Una mutación bacteriana, por ejemplo, en este sentido de cambio de síntesis de receptores o de alguna proteína, de alguna enzima. Los plásmidos, por otro lado, eso es muy interesante. La mutación, ¿no?, es un cambio, digamos, puntual del DNA. Así es. Pero, por ejemplo, una enzima es muy compleja. Sí, claro. Tiene cientos de aminoácidos. Eso no lo puedes mutar. Así es. Te necesitarías millones de años de evolución. En cambio, lo forman en un pequeño anillo de DNA y lo pasan entre las bacterias. Exacto. Y entonces pueden tener, digamos, un equivalente a esa mutación, pero para formar una molécula muy compleja en unos minutos, que de otra manera podría haber tomado miles de años de evolución. Sí, sin duda, absolutamente. Y bueno, hemos hablado de estos elementos muy básicos de comunicación, de estos mecanismos. Samuel, ¿nos podrías ampliar un poquito más en términos de los mecanismos para generar esta resistencia, ya cómo funcionan prácticamente? Bueno, en concreto, una bacteria tiene una serie de funciones que
se tratan de interrumpir utilizando antibióticos. Claro. Entonces se puede tratar de destruir su pared utilizando penicilinas, se puede tratar de evitar la síntesis de proteínas, se pueden tratar de modificar algunas vías metabólicas dentro de la célula, y es lo que hacen los antibióticos, tener estos puntos de acción. La bacteria, a través de estas comunicaciones que tienen, va adquiriendo habilidades para evadir esto. Entonces, como decían, un receptor no es más evidente, o se produce una enzima que modifica el antibiótico que tendría que ocasionar los cambios. En esencia, a nivel de las bacterias, esto es lo que ocurre. Pero el problema grande en relación, desde luego, mutaciones importantes, pero el problema grande en términos de resistencia a antibiótico descansa en la presión de selección. Naturalmente, las bacterias, las grandes poblaciones de bacterias que viven dentro de nosotros o están en el ambiente, muchas son susceptibles, muchas son resistentes, pero utilizando un antibiótico lo que hacemos es depurar todas las que son sensibles y predominan las resistentes. Sí, aumentamos la presión de selección. Y lo que hemos visto actualmente es que pues hemos estado acabando con las que son sensibles y nos estamos quedando nada más con las resistentes. Claro. Así es que aquí déjenme hacer un paréntesis, porque en términos de los mecanismos de acción, es decir, un antibiótico o evita el crecimiento de una bacteria, es decir, es un bacteriostato, ¿no? O es un bactericida, porque la mata, la destruye, la aniquila, como tú bien comentabas. Todos los seres vivos estamos sujetos a la presión de selección, ¿no? La ley del más fuerte, si lo queremos ver en términos muy sencillitos. Pero no puedo dejar de preguntarte, Alejandro, en este sentido, ¿qué es lo que propicia entonces la resistencia bacteriana, visto desde el punto de vista ya no intrínseco del propio organismo, sino qué otros elementos están involucrados para generar esto? Yo decía al principio del programa, a lo mejor nosotros mismos la estamos favoreciendo. ¿Por qué no nos platicas un poquito al respecto? Sí, bueno, aquí influyen factores propios del microorganismo, todas sus capacidades para mutar o para comunicarse y formar nuevas enzimas, por ejemplo. Eso es propio del microorganismo. Pero a eso hay que poner esa presión ambiental, que se da por factores, digamos, médicos. Por ejemplo, a mí me gusta en este momento el ejemplo de un microorganismo que hace un par de décadas se consideraba como un colonizador, que es el Acinetobacter. Claro. Lo hemos oído hasta en los periódicos. Seguro. Las terapias intensivas ahora en México, yo he ido a muchas terapias intensivas donde ese microorganismo, que antiguamente se consideraba prácticamente inofensivo, ha adquirido tal nivel de resistencia que cuando te reportan eso ahora en un paciente de terapia intensiva, porque ha adquirido resistencia prácticamente todo y se ha vuelto intratable. ¿Por qué? Porque tuvo una presión de selección que mencionaba ahorita Samuel. Los médicos, por ejemplo, pues ante un paciente en malas condiciones, tendemos a usar con mucha más facilidad y a veces injustificadamente el antibiótico. Eso ha creado presión de selección y un microorganismo que era completamente inofensivo se ha vuelto un verdadero Frankenstein en las terapias intensivas. Claro. Entonces allí influyen los factores del huésped, el ambiente y las personas que están detrás de querer hacer un bien para incrementar esa presión. Pero nosotros lo que vemos es de alguna manera la punta del iceberg, porque debajo subyacen todos los factores sociales. Tú que eres veterinario, en veterinaria se usan antibióticos hasta en los alimentos para promover el crecimiento. Y ocurre lo que decía también Samuel, nos hemos ido quedando con los resistentes. Entonces hay factores de los microorganismos, pero hay factores ambientales y desde luego yo creo que en este momento el factor más importante es el factor humano. Y fíjate que esa necesidad. Yo agregaría algo que es interesante, porque si bien es cierto en la medicina veterinaria podríamos hablar de un uso indiscriminado de antibióticos, pasa también en los humanos. Yo veo con sorpresa que los baños en las casas
son auténticas farmacias. Claro. Y bueno, ahorita el marco regulatorio ha restringido el uso de antibióticos, pero ¿cuántas veces no hay algún padecimiento en casa? Y con la mayor facilidad, sin la prescripción médica, pues a mí mi abuelita me recomendaba usar o tal cosa, y pum, vamos a darle al niño, y de ahí permea también animales, ¿no? Pues mi pediatra me mandó un antidiarreico, pues yo también se lo doy al perro o al gato, porque creo que el mecanismo de acción es el mismo, Samuel. Sin embargo, conviene enfatizar que la mayor presión de selección no se da en el ámbito médico ni médico veterinario. Exacto. Se da en el ámbito industrial, en la producción ganadera y en la producción agropecuaria. Se utiliza para engordar animales más eficientemente concentraciones menores de antibióticos, que lo que están haciendo de manera continua es esta presión de selección, y estas bacterias que se seleccionan y que son mucho más frecuentes, desde luego, en las zonas en donde están los animales en engorda, granjas de cerdos, ranchos de ganaderos, la producción de aves, todo eso finalmente, esas bacterias que son ya resistentes, seleccionadas por este uso para favorecer la engorda, no para resolver un problema infeccioso, se va a los mantos freáticos. Y ahí finalmente vuelve a tener contacto con la comunidad y la gente incorpora en nuestro cuerpo estas bacterias resistentes, que eventualmente en alguna situación de tratamiento médico se hacen evidentes porque nuevamente una última presión de selección favorece su expresión como agentes de enfermedad. Es importante enfatizarlo, porque esto se ha reconocido a nivel mundial como un problema extraordinariamente importante. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud destacó que resistencia a antibióticos es una emergencia mundial. Sí, así y es. agencias como el Foro Mundial de Davos, por ejemplo, el Banco Mundial, Lo puso en la agenda. Lo pusieron en su agenda. Así es. El presidente Obama habló en 2 ocasiones sobre resistencia a antibióticos, y también el primer ministro Cameron, destacando que en pocas décadas esto va a ser una catástrofe desde el punto de vista económico, además de la catástrofe que implica tener en salud agentes multiresistentes a todos que van a evitar que realicemos procedimientos. En Europa se ha prohibido el uso de suplementos de antibióticos en la engorda de animales y en la agricultura también. En Estados Unidos se están restringiendo este tipo de usos, y en México estamos, pues espero que preparándonos para hacer algo. Sí, yo podría hablar en favor de la medicina veterinaria diciendo que sí se está considerando fuertemente, y yo agregaría una organización a las que tú ya mencionabas, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, antes Oficina Internacional de Episodios por sus siglas en francés, en donde ya se está viendo que esto no es necesario, que hay otras metodologías para incrementar la producción. Hubo un fenómeno muy interesante en los bovinos por dar coccidiostatos, por ejemplo, pues en el excremento, que venían con grandes cantidades de estos medicamentos, estaban dañando al escarabajo estercolero, y eso tiene un impacto ambiental grandísimo por la fijación de nitrógeno en los suelos. Entonces, hay un cambio vertiginoso en esto. Me preocupa lo que me han estado platicando, y yo creo que usted, amigo, también. Y entonces yo te quisiera preguntar obligadamente, mi querido Samuel, la farmacología en este sentido que tenemos disponible, pues estamos viendo, ya lo dijeron ambos, que no está teniendo el efecto esperado en muchas de las ocasiones. No, ¿por qué? Además de los factores que ya me estás platicando, hace falta diseñar nuevas moléculas, a lo mejor conocer más los cambios antigénicos de las membranas celulares de las bacterias, hablando por ejemplo de penicilinas, beta-lactámicos, etcétera. ¿Cuál será la razón de que esto se esté presentando? Bueno, insistimos, los mecanismos son los que ya señalamos, pero hay un factor adicional que crea este problema de falta de intervenciones terapéuticas para enfermedades infecciosas. Y es que la industria ha dejado de investigar y desarrollar nuevas moléculas antimicrobianas. Y lo ha dejado de hacer porque evidentemente la industria la mueve un interés económico. Sin duda. Y este interés económico no es resarcido con inversiones para desarrollar moléculas de antibióticos,
porque son moléculas que se utilizan por un tiempo relativamente corto. Y el desarrollo de una de estas moléculas puede costar $1.000 millones. Con muchos riesgos. Se pueden gastar los $1.000 millones y en la última fase descartar el antibiótico por cualquier razón. Entonces, no es redituable desarrollar nuevos antibióticos para la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los gobiernos tienen que asumir que tienen que hacer coinversiones con la industria farmacéutica para entrar y estimular el desarrollo nuevamente de nuevas moléculas de antibióticos. Tienen que dar facilidades para que estos las puedan desarrollar. Quizás entiendo que entramos a un terreno muy complicado cuando hablamos de estas prebendas en términos de que quien desarrolla una molécula tiene su uso exclusivo, pero yo creo que estos prebendas tendrán que extenderse posiblemente y tendrán que darse algunas facilidades de impositivas, porque es absolutamente imperativo estimular la producción y al mismo tiempo controlar el uso no médico de los antimicrobianos. En ese sentido, ¿tú considerarías que se puede ser una alternativa de solución? ¿Alguna otra? Porque, por ejemplo, el marco regulatorio, porque vamos a pensar que el desarrollo tecnológico funcionó, tienen un tiempo largo, ¿no?, en términos de la constatación clínica antes de poner en circulación este nuevo desarrollo. Bueno, sí, el marco regulatorio es importante, cada vez más difícil de cumplir, sí, porque se trata de garantizar la seguridad de las moléculas. Sin embargo, no lo veo como un asunto crítico. Okay. Sí tiene que haber una mayor agilidad, diría yo, para que, no sé si flexibilidad, pero sí más eficiencia, okay, para que los proyectos de investigación, básicamente lo extendería a toda Latinoamérica, puedan desarrollarse en tiempos más cortos. Actualmente las agencias regulatorias toman demasiado tiempo para poder dar sus decisiones. Es un problema real para la industria farmacéutica y para los hospitales que hacen investigación, las autorizaciones por parte de la entidad regulatoria. Tiene que haber facilidades, pero no lo considero el punto crítico. El punto crítico es uso en exceso, por un lado, el otro es falta de producción. Okay. Entonces ahí tenemos dos grandes problemas. Ahora, en términos, retomando lo que platicamos de la resistencia, Alejandro, ¿cuáles serían, en tu opinión, los elementos que de alguna manera pueden acelerar la aparición de la resistencia antimicrobiana o bien incluso la propagación de este fenómeno? Sí, bueno, ahí también, si estamos hablando de factores, digamos, ambientales, pues esa presión de selección. Quisiera dar algunos ejemplos en la comunidad. Adelante. Y en los hospitales. Adelante. ¿Verdad? En la comunidad tenemos, por ejemplo, un gran número de prescripciones de antibióticos para infecciones urinarias. Hace 15 años, yo recuerdo, tendríamos al menos unas 15 opciones distintas de antibióticos que le podía uno dar al paciente y por lo menos unas 10 que le podía uno dar tomadas. Se usaron de tal manera los antibióticos que, por ejemplo, para dolores de garganta, para gripas, y eso se tradujo en un enorme nivel de resistencias. Actualmente, para infecciones urinarias, a veces ya no tenemos más de una o dos opciones que le podamos dar tomadas. Son infecciones muy comunes en las mujeres en edad reproductiva. Claro. A veces ya tenemos que tratarlas exclusivamente por vía intramuscular. A veces, si son graves, los tenemos que hospitalizar. Y ese es un ejemplo muy claro en la comunidad. Pero el problema es incluso mayor ya en los hospitales. Correcto. Por ejemplo, el paciente grave, el microorganismo ese estafilococo que nos hablaba Samuel, que era inicialmente resistente a penicilina, bueno, pues se hizo después resistente a los antibióticos que se formaron o que se sintetizaron para esa resistencia y luego resistencia a esos antibióticos. Sí. Y es un círculo vicioso. Actualmente en los hospitales 80% de esos estafilococos son resistentes a aquellos antibióticos, pero se han agregado, sobre todo en las terapias intensivas, para los pacientes gravemente enfermos en las terapias intensivas, que necesitan sobrevivir, gérmenes como ya decíamos el Acinetobacter, Pseudomonas, para los cuales, Klebsielas, para los cuales ya no tenemos a veces literalmente ninguna opción. O tenemos opciones tan malas, tan costosas y tan tóxicas que uno no sabe si es peor el remedio que la enfermedad. Así es. Es una situación real, es una
situación de emergencia. Si fuera película no hay problema, es película. Claro, no es película. No, es algo real. Es la realidad. Sin duda. Yo quisiera agregar a lo que mencionaba ahorita también Samuel, una tendencia de proporcionarle a la industria una facilidad de no sintetizar antibióticos, digamos, para todo el mundo, sino para poblaciones muy específicas, muy vulnerables. Es decir, usted tiene una molécula que ha pasado las primeras etapas de desarrollo, pues a lo mejor no la vamos a usar para toda la gente, pero sí para un grupo muy pequeño de personas focal, que puedan estar muy graves y que se puedan beneficiar mucho más de esa molécula, donde el riesgo ya cuenta menos, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ese desarrollo de algunas moléculas para pacientes graves, yo creo que también eso será un buen camino que facilitará el tener moléculas más rápido y con una investigación mucho más corta, porque ya el riesgo no está tan difuso en la comunidad. Sin duda, es una situación muy absolutamente seria. importantísimo lo que nos platicas, Alejandro. Sí, Samuel. Y quizás adelante. me gustaría agregar un poco en el hilo de lo que está comentando Alejandro, que la educación para la población es fundamental. Eso. Porque es muy frecuente que, como ya señalaba, un dolor de garganta, un dolor de cabeza, un poco de calentura, necesito tomar un antibiótico. Y lo toman bien del botiquín, cada vez es menos frecuente porque no están disponibles ya tan fácilmente, pero van al médico y presionan al médico para que prescriba el antibiótico, o van a la farmacia, que han desarrollado este sistema paralelo de consultorios para que el médico de la farmacia sí les pueda recetar el antibiótico. El 90% por lo menos de las infecciones respiratorias agudas son causadas por virus, para los que no tienen ninguna utilidad los antibióticos que utiliza la gente. Así es. Entonces, esto es algo muy importante porque el público tiene que participar en esto e incluso cuestionar al médico, oiga, me va a dar un antibiótico, pero ¿por qué? Explíqueme por qué me lo va a dar, porque realmente es una responsabilidad de todos. Por supuesto, importantísimo lo que nos mencionas, porque además a veces nosotros consideramos que si vamos a una consulta y el médico no nos prescribió un antibiótico, pensamos que la consulta fue ineficiente y no necesariamente. Hay que confiar en los especialistas, pero ya es momento de irme a una pausa. Tú ya me estabas comentando alternativas de solución del problema. Si te parece bien, Samuel, al regresar de la pausa, me das algunas otras alternativas de cómo confrontar o cómo tratar de solucionar este problema. No sin antes pues, agradecer al doctor Alejandro Macías Hernández. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tercer programa de esta serie. Un privilegio haber platicado contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Carlos. Perfectamente. Pues yo soy Carlos Esquivel Lacroix. Vámonos a una pausa y regresamos aquí a Mirador Universitario. Estamos hablando sobre resistencia antimicrobiana. No se vayan. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre resistencia antimicrobiana. Y por ello me da muchísimo gusto también darle la bienvenida, recibir a un gran amigo de este programa. Él es el doctor José Luis Soto Hernández, jefe de laboratorio de infectología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud. Doctor José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Yo le recuerdo, estimado amigo, que su opinión para nosotros es muy importante, muy valiosa, nos enriquece y además nos fortalece. En su pantalla están ya las líneas de nuestras vías de comunicación para que nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias, por supuesto las preguntas o algún tema que quiera que tratemos aquí en Mirador Universitario. Con mucho gusto le daremos salida. Y bien, doctor José Luis, no puedo dejar de preguntarte porque una parte que importa, preocupa mucho, son, no porque las otras situaciones no lo sean, pero el sistema nervioso central, las enfermedades del sistema nervioso central. Yo quisiera pedirte tu opinión en términos de cuáles son los padecimientos infecciosos del sistema nervioso central y, por supuesto, las posibles complicaciones de los pacientes que al menos ustedes ven en el instituto. Bien, el Instituto Nacional de Neurología es un centro de referencia altamente especializado en el que atendemos enfermos que llegan de la comunidad con padecimientos neurológicos, padecimientos que requieren neurocirugía y con enfermedades psiquiátricas.
De manera que es un instituto que abarca todas las neurociencias, todo el ámbito de las neurociencias. Hay infecciones del sistema nervioso central que se adquieren en la comunidad y que son enfermedades muy infrecuentes. Si las comparamos con diarrea infecciosa, por ejemplo, de la que hay varios millones de casos al año en el país, en todas las edades, las enfermedades infecciosas son excepcionalmente infrecuentes. Se estima, por datos de la Secretaría de Salud, que aproximadamente de meningitis bacteriana, que es una infección por bacterias que alcanzan el sistema nervioso central, hay alrededor de unos cientos de casos, comparado con millones de eventos de diarreas infecciosas o de infecciones respiratorias. Sin embargo, parte de nuestra actividad, de nuestro quehacer cotidiano, es tratar de que los enfermos neurológicos y neuroquirúrgicos tengan las mejores opciones para evitar las complicaciones infecciosas. Esa es nuestra labor. Cada vez se hace neurocirugía más compleja, se pueden resecar tumores más grandes, más difíciles, con vías de abordaje todavía más complejas que no se usaban algunos años, y esto implica de alguna manera transgredir barreras y fronteras anatómicas, biológicas, que propician o facilitan la infección secundaria, infección asociada a neurocirugía. También sabemos que los enfermos que tienen padecimientos vasculares del sistema nervioso central, que son comunes de la sexta vida en adelante y que es la manera final de terminar la vida de muchas personas, y una enfermedad que tiene una importancia global definida como una de las primeras 10 causas de muerte, la enfermedad vascular cerebral, que esos enfermos, al perder el nivel de conciencia, pierden sus mecanismos normales de defensa para proteger la vía respiratoria y dependen de la intervención y de muy buenos cuidados de enfermería para poder superar la etapa aguda y sobrevivir si están en condiciones de rehabilitación. Entonces, esa es en esencia el aspecto panorámico general de los problemas infecciosos que atendemos en el instituto. Por supuesto, dentro de la estructura del instituto, el laboratorio de microbiología, pues es un elemento fundamental, ¿no? Sobre todo porque hemos estado escuchando opiniones sobre la resistencia antimicrobiana. Bueno, máximo estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces yo los invito porque platicamos con una colaboradora tuya, la química Verónica Ángeles, que es parte de tu equipo de trabajo, y pues precisamente para que usted conozca qué es lo que se realiza en este laboratorio, vamos a escuchar lo que ella nos comentó, y si te parece bien, José Luis, retomamos la plática al regreso y ya nos amplías un poquito más la información. Vamos para allá, ya volvemos aquí a Mirador Universitario, no se vaya. Estamos en el Instituto Nacional de Neurología, en el Laboratorio de Microbiología Clínica. En este laboratorio nos encargamos de hacer el diagnóstico de las infecciones que ocurren en nuestro hospital. Las muestras que nos llegan son diversas. Nuestra muestra primordial es el líquido cefalorraquídeo, pero también pueden llegar expectoraciones o secreciones de herida quirúrgica. Una vez que nos llegan estas muestras, nosotros las sembramos en medios de cultivo básicos para tratar de recuperar un amplio rango de bacterias. Se incuban en una estufa a 37 grados y al día siguiente se hace la revisión e interpretación de los cultivos. Aquí tenemos 3 ejemplos. En este podemos observar una bacteria que se llama Pseudomonas, es aislada de una secreción bronquial. Aparentemente el cultivo está puro, pero puede suceder que haya más de una bacteria, por lo tanto debemos tener el cuidado de aislarla. Esta otra también es una secreción bronquial, también hay un solo tipo de microorganismo, pudiera tratar de una pseudomona por las características morfológicas. Y esta última es una bacteria aislada de un líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ya la hemos identificado previamente con una serie de bioquímicas en donde llegamos a la conclusión que se trata de un Escherichia coli. Una vez que tenemos nuestro cultivo puro, se hace la sensibilidad a los antimicrobianos. El método que utilizamos generalmente es el método de Kirby-Bauer, y este método consiste en
hacer una dilución de nuestra cepa que ya tenemos aislada y pura en una solución salina. Se debe ajustar a un tubo del nefelómetro de McFarland, al tubo 0.5. Con esto estamos asegurando una cantidad de microorganismos que estamos poniendo en nuestros medios. Bueno, los medios que utilizamos, o el medio que utilizamos para el método de Kirby-Bauer se llama Müller-Hinton. Entonces, una vez que tenemos nuestra suspensión bacteriana, con un hisopo lo diseminamos en esta placa en diferentes direcciones, y después se colocan los sensidiscos impregnados cada uno de los diferentes antibióticos que se prueban. Esto se mete a la estufa también a 37 grados y al día siguiente se hace la lectura. Y la lectura que se obtiene es esta. Estas dos primeras son de nuestras cepas que ya les comenté de Pseudomonas. Generalmente las Pseudomonas generan resistencia muy rápidamente a los antibióticos. La interpretación es como sigue. ¿Se acuerdan que hicimos la difusión de toda la bacteria en la caja? Y aquí lo que estamos observando es resistencia a estos 4 antibióticos, porque no tenemos ningún halo de inhibición. Los halos de inhibición serían como estos, ¿sí? Un halo claro alrededor del antibiótico. Aparentemente esta cepa es resistente a estos 4 antibióticos, a estos que tenemos aquí, y para cuando tenemos un halo de inhibición, lo que se hace es hacer una lectura del diámetro de inhibición. Esto se compara en una tabla y se interpreta de manera si es sensible, intermedio o resistente. ¿Sí? Esta es la otra. Como vemos, esta bacteria está muy resistente, lo mismo que esta también es una Pseudomonas, resistente a todos los antibióticos que estamos probando, ¿sí? Lo mismo esto, y tal vez a que es la colistina, también nos dé una sensibilidad. En el caso de la Escherichia coli, sí tenemos, lo que quiero es una regla, perdón. Entonces, hay inhibición en algunos de los antibióticos, entonces se hace la lectura del diámetro de inhibición, se lee en algunas tablas que nosotros tenemos a la mano y ahí se hace la interpretación de si es sensible o resistente. Esta bacteria en particular, como les comentaba, está aislada de un líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, en estos casos sí es importante no nada más saber si es sensible o resistente, sino que hay que determinar las concentraciones mínimas e inhibitorias a alguno de los antibióticos. Y esto lo podemos hacer a través de otra prueba que se llama MIC, y lo leemos en un equipo llamado Microscat. Este panel, además de que nos da la identificación por la serie de bioquímicas, nos da un reporte de la sensibilidad a los antibióticos en microgramos por mililitro. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a la química Verónica Ángeles por su participación, y en este sentido, platícame un poco más de la línea de investigación que se lleva a cabo en el laboratorio, y también de los factores de riesgo, José Luis, que están implicados o que han detectado en todo en este tema. Bueno, nuestras líneas principales de investigación son tuberculosis del sistema nervioso central, que es una enfermedad que desafortunadamente seguimos viendo con cierta frecuencia. Tenemos también complicaciones infecciosas oportunistas y afección propia por el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, complicaciones neurológicas de VIH-Sida, tanto por el virus mismo como por infecciones oportunistas. Entre estas, desde luego, también la tuberculosis, que la vemos en personas inmunocompetentes y en pacientes con infección por VIH-Sida. La meningitis por criptococo, que es una meningitis por hongos, por un hongo que se adquiere en la comunidad y que también es de alta prevalencia en los pacientes con infección por VIH, y la toxoplasmosis cerebral.
esas, digamos, esas 3 grandes enfermedades oportunistas en pacientes con infección por VIH avanzado forman el 60 a 70% de la totalidad de pacientes con VIH-Sida que se atienden en el instituto. Okay. Y, sí, perdón, para interrumpirte un poquito, en este sentido, de estas enfermedades, ¿cuál considerarías tú la más peligrosa en términos de causar muerte en el paciente? Las 3, prácticamente las 3. Quizá la meningitis por criptococo es la que tiene la mayor mortalidad porque se desconoce la importancia que tiene el considerar que si un enfermo se queja de dolor de cabeza, se tome seriamente esto y que si es un dolor de cabeza refractario persistente y que dura semanas, no se le dé a la ligera un tratamiento con analgésico, que además no responde a ello, y nos llegan los enfermos muchos días o muchas semanas después de haber empezado con esta enfermedad. Así es, este elemento es muy importante porque a veces menospreciamos, me duele la cabeza, un analgésico y ya me siento mejor, y puede ser algo más. Más serio, por supuesto. Ahora, Samuel, en este sentido, las enfermedades intrahospitalarias o nosocomiales, ¿por qué nos platicas un poquito cuáles son las más comunes en estos sitios? Claro, este tipo de complicaciones están directamente relacionadas a la intervención médico. El resultado de procesos que implican la invasión del organismo para poder efectuar los tratamientos o de los medicamentos que se usan o de la simple estancia en el ambiente hospitalario. De esta manera que tienen relación con los procedimientos más frecuentes en el hospital. Entonces, una muy frecuente es la infección de vías urinarias, que está asociada al uso de sondas en la vejiga. Otra es las infecciones bacterianas del torrente sanguíneo, las bacteremias, que están relacionadas al uso de catéteres intravenosos, intravasculares. Otra es la infección respiratoria, las neumonías, que se asocian fundamentalmente al apoyo ventilatorio, los pacientes que requieren utilizar un pulmón artificial, digamos. Y una cuarta es la infección del sitio quirúrgico, pacientes que se intervienen quirúrgicamente desde una cirugía tan común y relativamente poco complicada como puede ser una apendicectomía o una colecistectomía, hasta una colectomía o una cirugía del sistema nervioso central. La disrupción que ocasiona el acto quirúrgico, desde abrir la piel hasta dañar otros tejidos, facilita que haya un proceso infeccioso. Actualmente, y lo mencionábamos en uno de los primeros programas, un problema mayor en el ámbito de atención a la salud son las diarreas asociadas a Clostridium difficile, que se presentan de forma epidémica en diferentes instituciones y que están nuevamente en relación al tratamiento con antibióticos y otros medicamentos. De este grupo de enfermedades, en términos de una priorización, ¿tú consideras todas están en el mismo nivel o algunas otras? Yo indudablemente identificaría como un problema de atención urgente las infecciones intravasculares en recién nacidos, en neonatos, en unidades de cuidados intensivos neonatales, que son un problema en el país y muchas veces nos enteramos de ellas porque aparecen en la primera plana del periódico, pero hay una serie de intervenciones muy puntuales que pueden llevar a minimizar este problema. Ok, ahora en este sentido, Samuel, déjame preguntarte cómo le hacemos para enfrentarlo. Ya más o menos tenemos un panorama global de la problemática, o qué estamos haciendo para enfrentar este problema. Bueno, por un lado identificarlo, describirlo, tratar de ubicar correctamente los factores de riesgo y establecer propuestas para modificarlos, pero por otro lado no podemos dejar de asumir un contexto que nos impone una infraestructura inadecuada en general en el sistema de salud en el país. Entonces, unidades de cuidados intensivos neonatales saturadas, pocas, con personal insuficiente, con insumos que se proveen irregularmente, todo eso va sumándose para que el riesgo de que ocurran brotes epidémicos esté presente. Ok, en este sentido, y les preguntaría a los dos, ¿considerarían, nos hace falta una política pública en este sentido, mejorarla, a lo mejor la planeación estratégica de estos sitios, la cuestión presupuestal? José Luis. Creo que hay varios puntos. Una de las cosas muy importantes es la educación del personal del hospital. Okay. De alguna manera, los departamentos de infectología, los médicos infectólogos, tenemos la responsabilidad de incorporar
a nuestro equipo de trabajo, o formamos parte de un equipo de trabajo donde tenemos enfermeras de vigilancia de infecciones. Estas enfermeras están encargadas de recabar información en los diferentes servicios sobre los pacientes que llegan, detectar a los pacientes que tienen riesgo de infección y educar al resto del personal de enfermería en las técnicas para tomar cultivos, cuándo hacerlos y de alguna manera retroalimentarlas con los resultados. Si esto se hace oportunamente y esta información llega a enfermeras y a médicos, esto permite que las infecciones se detecten tempranamente y esto permite también hacer un uso más racional de los antibióticos dentro del hospital. De manera que el papel del infectólogo en la actualidad, el que un infectólogo exista en hospitales generales o en hospitales especializados o un departamento de infectología con varios médicos, es un punto fundamental para que un programa de control de infecciones, de vigilancia y control de infecciones, sea eficaz, sea eficiente y vaya revisando periódicamente sus tasas de infección para que de esta manera se pueda ir progresando y se pueda ir identificando cuáles son los sitios problema, cuáles son las infecciones prevalentes, en qué se puede mejorar cada una de estas cosas y seguir educando porque el personal de los hospitales está cambiando constantemente. Claro. Somos hospitales de enseñanza donde hay residentes que llegan cada año y esos residentes llegan y tenemos que empezar nuevamente con ellos el mismo ciclo de educación para que de esa manera el programa de control de infecciones funcione. Ahora, en este sentido, Samuel, tú ya en algún programa nos mencionas la educación a la población, porque aquí estamos hablando del carácter técnico, ¿no? El personal que directamente trabaja con esto al día a día. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en este punto, desde luego, es mucho más importante realmente el contar con esta reglamentación en las instituciones de atención a la salud, no solo infecciones intrahospitalarias, ahora las denominamos infecciones asociadas al cuidado de la salud. Hay una regulación, una reglamentación que existe que hay que cumplirse y esto, su cumplimiento lo tienen que vigilar precisamente las comisiones de control de infecciones que deben de existir en todas estas instituciones y el cuerpo de gobierno de las instituciones tendría que descansar en esta opinión de las comités de control de infecciones para poder disminuir los riesgos. Esto es fundamental. No para decirles modifica tus tasas porque no quiero conocer este problema, no quiero que se haga público, sino realmente solucionar los problemas a través de educación y de proveer los insumos que se requieran, asumiendo el contexto que tenemos ciertamente en salud, en donde nuestro país en general en el desarrollo económico mundial ocupa el 12º lugar aproximadamente en múltiples rubros, pero en términos de presupuesto para salud está en los últimos lugares de la OCDE. Sí, es completamente incongruente. Es inaceptable, por supuesto. Entonces, ya finalmente ustedes me hablan educación, capacitación al personal técnico, un marco regulatorio, una visión de política pública en materia de generar el presupuesto correcto, que fluyan los recursos para la adquisición de insumos, de materiales y etcétera. Al final del día, ¿ustedes considerarían que en el corto plazo, en materia de salud pública, en el corto plazo nuestro país pudiera de alguna manera sobreponerse en términos del control de esta problemática? Yo pienso que se han hecho avances muy significativos y que la red de vigilancia hospitalaria de infecciones, finalmente después de varios años de estar recabando información, empieza ya a producir resultados, empieza ya a dar algunos informes parciales y esto va a permitir tener una imagen más clara de esto y poder de alguna manera también llevar estos datos a los tomadores de decisiones. Básicamente lo que se necesita, desde mi punto de vista muy particular, es tener enfermeras altamente capacitadas, ellas son las que están la mayor parte del día con los pacientes, programas para que estas enfermeras tengan retroalimentación sobre la importancia del lavado de manos, que es la medida más importante, barata y eficaz para reducir infecciones intrahospitalarias. Desde luego que para eso se necesita que haya lavabos, jabón, toallas de papel para secarse las manos, y este es un elemento indispensable, guantes para hacer los procedimientos y material desechable. Necesitamos, todo esto cuesta dinero, pero desde luego todo esto se refleja en un mejor nivel
de atención para los pacientes y en una mayor seguridad dentro del hospital. Sin duda, y por supuesto, pues aquellos médicos, nuevos médicos que están en formación, yo creo que ese mensaje también debe de permear, de generar este nivel de conciencia para cuando salgan al mercado laboral, al ejercicio profesional, pues lo traigan dentro de su bagaje cognitivo, ¿no?, para ponerlo en práctica, porque me parece que a veces puede llegar a olvidarse o a descuidarse, Samuel. Sí, el punto es muy importante. El concepto de prevención es algo que no terminamos de asimilar correctamente. No solo los médicos, todas las esferas de acción en el país. El concepto de prevención es algo que no se aplica correctamente y por tanto no se toman acciones. Porque en esencia el control de infecciones es prevenir las infecciones. Claro. Es no solo identificarlas tempranamente, sino modificar los procedimientos y ejecutarlos de una manera para que representen menos riesgo. Entonces la sonda que se instala para resolver un problema de flujo de la vía urinaria se instale correctamente, se vigile correctamente y se retire correctamente y que no ocurra la infección. Pero esto lo tenemos realmente que tener presente de una manera continua y hoy, de alguna manera, las tendencias en la educación enfatizan los diagnósticos y el manejo terapéutico y la prevención es algo que tendríamos que estar enfatizando muchísimo más. Y yo creo que a lo largo de este programa se hizo mucho énfasis en que pues, los tratamientos a veces no tienen que ser peor que el problema original, ¿no? Un poco la filosofía de Hipócrates en este sentido. Yo creo que todos tenemos que participar, tanto el nivel técnico, el nivel en formación, la sociedad en su conjunto. Acérquese a su médico, amigo mío, pregúntele al especialista, no se automedique, observe las recomendaciones y yo creo que en este sentido podríamos tener un encarrilamiento más eficiente, más eficaz en este sentido. El tiempo en televisión es inexorable y bueno, nosotros llegamos al final de este maravilloso programa y yo les quiero agradecer a ambos, por supuesto, su presencia. No sin antes pedirles una conclusión final en este sentido y bueno, pues un mensaje que puedan o quieran ustedes permear hacia nuestra audiencia. Samuel. Pues como conclusión diría yo que actualmente la medicina ofrece espectaculares tratamientos para enfermedades que hace pocas décadas no se concebían como tratables. Claro. Esto es posible básicamente a que disponemos de tratamientos antiinfecciosos, antimicrobianos, que nos permiten realizar estos procedimientos. Si no tenemos antibióticos útiles, difícilmente vamos a poder realizar trasplantes, cirugías complicadas, dar tratamientos de quimioterapia, resolver otro tipo de problemas. Esto no estará en nuestro escenario. Entonces, trabajar para evitar que la resistencia antimicrobiana siga creciendo, trabajar para que haya la producción de nuevas moléculas con propiedades antibióticas es una prioridad en medicina. Perfectamente, pues doctor Samuel Ponce de León Rosales, muchísimas gracias por el privilegio de tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. ¿Y tus conclusiones, mi querido José? Básicamente, aunque la enfermedad neurológica infecciosa que se adquiere en la comunidad es infrecuente, fundamentalmente los elementos con los que se presenta son fiebre, cambios en las funciones cerebrales superiores, cambios en el estado de conciencia y la rápida progresión de estas enfermedades hace necesaria que una referencia adecuada, temprana, para una evaluación completa, permita reducir el impacto de estas enfermedades y facilitar la mejor recuperación posible. Creo que los médicos generales nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar la información en neurología en las escuelas de medicina y también de los médicos en ejercicio en los servicios de urgencias para que se haga una adecuada referencia de aquellos enfermos con sospecha de infección del sistema nervioso central a sitios donde se puedan hacer los estudios necesarios, una tomografía de cráneo, una punción lumbar, que permiten de alguna manera identificar el agente causal y de alguna manera iniciar el tratamiento oportuno que es tan importante para la mejor recuperación de los pacientes. Perfectamente, pues ahí está ya, estimado amigo, el mensaje
Ojalá que todos estos principios, estos conceptos le hayan sido a usted de utilidad. Doctor José Luis Soto Hernández, muchísimas gracias, por tomarte la molestia de acompañarnos. Y bueno, estimado amigo, en nombre de este gran equipo de televisión, yo le quiero agradecer su presencia en este programa de la serie Microbiología en el siglo XXI, donde estuvimos platicando sobre la resistencia antimicrobiana. Y por supuesto, no sin antes invitarlo para que nos acompañe en el siguiente programa de la serie. Fíjese que va a estar buenísimo porque versa sobre microbioma y trasplante fecal. Todo esto lo podremos discutir, platicar, por supuesto, como siempre, con expertos en la materia, aquí, en esta serie de microbiología del siglo XXI en Mirador Universitario. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención. Hasta la próxima.